lo que les decía, recordar los conceptos básicos de la unidad temática 1. Esa unidad temática que es tan general que justamente, valga la redundancia, generalmente no le dan bola. Pero es donde se concentran todas las definiciones más importantes, o sea, lo que los guía en cómo estudiar. Principalmente, ¿qué temas? Los temas vinculados al sistema nervioso y sistema neuroendocrino, que son, fíjense que de 13 unidades temáticas de sistema nervioso, si incluimos la unidad temática 1 que tiene, hay 4 unidades temáticas que tienen que ver con sistema nervioso. O sea que 4 de 13, eso les da justamente la relación de importancia que tiene. ¿Y por qué se los repito? Porque cuando llegamos a los exámenes finales, de las 3 bolillas que se sortean, tienen altas probabilidades que le toque un tema del sistema nervioso. A veces le tocan 2 temas del sistema nervioso, pues están distribuidos en las 3 columnas, porque hay temas básicos, temas integrados. Entonces, es súper importante que estudien mucho sistema nervioso, que no lo dejen para el final, porque justamente, si hablamos de probabilidades, tienen altas probabilidades de que le toquen 1 o 2 temas del sistema nervioso. Así que bueno, vamos a repasar desde la unidad temática 1 para vincular con las 2 unidades temáticas que tienen mucha relación con el sistema nervioso, que son neurociencias básicas y cognitivas, que es la unidad temática 10, que fíjense que habla del procesamiento de la información, habla de cómo se procesan todos los tipos de información que recibe el organismo, cómo se vinculan con el sistema emocional, cómo se construye la percepción a partir de cada una de esos estímulos sensoriales. Y la unidad temática 11 sería cómo sigue ese proceso donde, aumentan la complejidad de los procesos cognitivos, cómo la atención marca cuáles son los procesos cognitivos que se van a desarrollar, cómo está vinculado con el proceso de vigilia y de sueño, bueno, todo lo que tiene que ver ahí con memoria, y cómo se expresa la conducta a través del planeamiento, selección y ejecución del acto motor. Y cuáles son los componentes que hacen a eso, o sea, todos los componentes anatómicos y el componente somático muscular, por eso músculo esquelético, se ve en relación a la ejecución de la conducta. Así que todos están muy integrados, porque en realidad está dividido en 2 unidades temáticas, en realidad en 3, porque si vamos a la unidad temática 1, tenemos el concepto de ritmos biológicos, ¿se acuerdan que ya habíamos visto glándula pineal, cómo el hipotálamo está vinculando toda la información y cómo la integra y participa de las respuestas endócrinas, respuestas nerviosas, sistema autónomo, respuestas conductuales. O sea que en realidad están muy vinculadas la unidad temática 1, la 10 y la 11. Sería como una secuencia. Si bien lo dividimos así porque en la unidad temática 1 le damos como la visión de cómo tenemos que ir observando al organismo para estudiarlo, si bien lo terminamos seccionando siempre, porque los libros vienen por capítulos divididos desde un punto de vista más analítico y anatómico, y no por procesos. Pero bueno, acá justamente en la parte de neurociencias se habla principalmente de procesos. Por eso también nos valemos de que ustedes repasen neuroanatomía. Bien, entonces, para comenzar a vincular, esta era una de las primeras imágenes donde definíamos al hombre como sistema, y principalmente como un sistema complejo, hablábamos del pensamiento complejo, y en este simple modelo de un sistema biológico, que en este caso puede ser un hombre, organismo hombre, que teníamos ingresos y egresos, por eso hablamos de un sistema abierto. Hablamos de los nutrientes, hablamos metabolismo, subproductos de desecho, que es lo que estuvimos viendo
todo lo que fue sistema digestivo, renal, prácticamente oxígeno como nutriente. Y ahora en estas unidades temáticas vemos estas entradas, que son los estímulos. Y fíjense que aparece como egreso la comunicación, y cómo esos estímulos en los distintos subsistemas están vinculados a las vías metabólicas, a la homeostasis, y acá aparece nuevamente el concepto de que este sistema abierto, sistema complejo abierto, donde los subproductos de desecho se eliminan al ambiente externo, justamente aparece, ¿se acuerdan del concepto de negentrópico? Manteniendo el orden y la autoorganización de las estructuras y los procesos y la autorregulación de los procesos dentro del organismo, por eso se acuña la palabra negentrópico. Y lo más importante es que todos esos procesos metabólicos, básicamente, lo que vamos a ver mucho de balance energético, esa energía que se genera a través de los procesos metabólicos, se subdivide, fíjense un poquito en esta comunicación, esta vinculación con el medio externo, pero las tres principales divisiones, que son crecimiento, reproducción, que son la unidad temática que vieron ustedes, la unidad temática 9, y todos los mecanismos que mantienen la homeostasis, que si bien fuimos un poquito relacionándolos durante el cuatrimestre pasado, la unidad temática 12 son todos los mecanismos de regulación de las principales variables del medio interno. Entonces, justamente la energía que se produce a través de estos subsistemas es finita, por lo tanto, justamente se subdivide en estos procesos. Si por alguna razón hay alguna desviación en esos procesos homeostáticos por alguna patología, se detiene el crecimiento, o se detiene la reproducción, porque ese complejo de producción de energía se invierte, entre comillas, en restaurar los sistemas homeostáticos. Entonces es una forma, entre comillas, ecológica de entender un montón de procesos patológicos, como por ejemplo la caquexia en el cáncer. Justamente por eso. Y cuando hablamos de sistema complejo, nuevamente hacer referencia a que siempre tengan en cuenta cuando analizamos los procesos de que definir el sistema, definir los componentes del sistema, o sea, los subsistemas, y atendiendo a que a los distintos niveles de organización, teniendo en cuenta que cada nivel de organización tiene propiedades emergentes que vienen de esos procesos, y por eso hablamos de escalas, y esas propiedades emergentes que se infieren de la integración de los procesos y estructuras en cada uno de los niveles de organización, y tener en cuenta entonces, si hablamos de sistema neuroendocrino, que no solamente lo que es la estructura en sí, sino también todos los mensajeros químicos que participan en esos subsistemas. Y específicamente cuando hablamos del hombre como sistema complejo y llegamos a ese nivel organismo, que sería el individuo, la propiedad emergente más importante en el hombre es la cognición, o sea, los procesos cognitivos, que son justamente procesos corticales. O sea que siempre que hablemos de procesos cognitivos, nos vamos a estar refiriendo a procesos que suceden en las redes corticales. Bien. ¿Se acuerdan que también agregábamos siempre una perspectiva evolutiva? Y si tienen en cuenta lo que habíamos estado, volviendo a lo que habíamos estado hablando en la unidad temática 1, relacionado con el cerebro y con esas funciones corticales que hacen a la cognición, la principal diferencia, ¿sí?, entre el grupo de los homínidos y de lo que nos separa de los grandes simios, genéticamente son muy poquitos genes, pero justamente son los genes que hacen que en el desarrollo embriológico, son genes que incrementan la actividad de los factores de transducción y de transcripción de un montón de señales que hacen que durante el desarrollo embriológico el lóbulo frontal tenga mayor cantidad de divisiones celulares, porque se acorta el ciclo celular, por lo tanto el tamaño de la neocorteza, principalmente en el lóbulo frontal,
es muchísimo más grande. De ahí las circunvoluciones. Eso quiere decir que aumentó muchísimo la superficie cortical. Justamente la diferencia está en algunos poquitos genes. Y de ahí surge ¿se acuerdan lo que habíamos hablado de la teoría del cerebro triuno? Que marca un montón de eventos evolutivos, pero que también que nos ayudan a pensar cómo funciona el sistema nervioso. Porque en la evolución, las estructuras del sistema nervioso no se reemplazan unas a otras, sino que se van superponiendo y se van generando redes neuronales que las comunican. Entonces, en el hombre, o en los neomamíferos, que serían los grandes simios, y el hombre, aparece esta estructura, que sería la corteza, la neocorteza, por encima de lo que conocemos como sistema límbico, que en algunos libros lo pueden encontrar como paleomamífero, que apareció evolutivamente sobre lo que se conoce como cerebro reptiliano, entre comillas, que serían todas las estructuras que hacen a la supervivencia. O sea, fíjense, el tallo cerebral está dentro de eso que conocemos como cerebro reptiliano. Y el sistema límbico, mamífero inferior o paleomamífero, y acá están los primates o neomamíferos, donde está el hombre. Estructuras corticales de importancia, donde se generan un montón de redes neuronales que regulan los procesos neuronales que se dan por debajo, pero también aparecen redes neuronales que influyen de abajo hacia arriba, por eso se llama procesos top-down, que van de la corteza hacia estructuras subcorticales, y estructuras que van desde lo subcortical, desde por ejemplo el sistema límbico, hacia las estructuras corticales, que regulan los procesos cognitivos. O sea que hay una bidireccionalidad en las redes neuronales que explican los procesos que se dan en el cerebro del hombre. Y esto es lo que hablábamos de cómo esto sería el paleomamífero, tiene corteza, pero se llaman lisocorticales, fíjense. En cambio, justamente en los grandes simios y en el hombre aparecen las circunvoluciones como justamente referencia de la gran superficie que tiene esa corteza. Y ahí se evidencia la cantidad de procesos que se dan en esa corteza. Y obviamente que cuando nosotros vemos estos cortes, podemos identificar fácilmente con esta teoría del cerebro triuno justamente ese nivel de jerarquía, de eso que llamábamos de arriba hacia abajo de regulación, donde la estructura que está más periférica estaría regulando, ejerciendo un efecto jerárquico sobre las subcorticales, sobre las del tallo. Pero eso no quiere decir que no haya información, obviamente, que llegue de estructuras subcorticales a la corteza. Por eso hablamos de una organización jerárquica y de una organización en circuitos neuronales. La organización jerárquica es la que ya vimos recién, y los circuitos neuronales son los que vamos a hablar constantemente de cómo circula la información. Vamos a ver 2 o 3 ejemplos de circuitos neuronales: circuitos atencionales, circuitos de control motor, circuitos emocionales. Son muy poquitos ejemplos paradigmáticos para que comprendan cómo funcionan los circuitos neuronales, que terminan conformando redes, grandes redes, que son estas que aparecen en las tractografías, y que conectan todas las áreas del cerebro. Y esos circuitos se identifican fácilmente y los seleccionamos, sobre todo en los procesos de enseñanza, aquellos circuitos en serie para ese procesamiento progresivo de la información. Por ejemplo, cuando hablamos de la información sensorial, todas las vías que ustedes han estudiado en neuroanatomía, de las vías aferentes hacia la corteza. Pero también han visto en neuroanatomía que todos esos circuitos funcionan en paralelo y a su vez tienen comunicación entre ellos. Por lo tanto, hay circuitos en serie que procesan la información, que vamos a ver el ejemplo de cómo se procesa la información sensorial y cómo se procesa la información motora en estos circuitos en serie, pero también
cómo se integra esa información en los circuitos en paralelo en las distintas estaciones de relevo. Esto sería el ejemplo de este sería el ejemplo más básico de procesamiento de la información, donde tenemos ese estímulo que es receptado por una estructura sensorial que tiene una vía eferente a algún centro, ¿sí?, de control, vía eferente a un efector donde se genera la respuesta. Y fíjense que esto que está en distintos colores, ¿qué quiere decir? Que son circuitos que esa información se va generando, se va procesando jerárquicamente, pero a su vez siempre hay dos vías que se van generando en paralelo. Entonces ven que esta vía, más esta vía, más esta vía, todas las vías rojas llevan la misma información, son en paralelo. Y a su vez, estas tres estructuras están procesando en forma jerárquica. Y lo que hablamos es que lo que nosotros evidenciamos de todos esos procesos que se dan en el sistema nervioso, lo observable es una conducta, sería un acto motor. Esa respuesta se evidencia a través de una conducta. Y ahí aparece lo que habíamos dicho en la unidad temática 1, la perspectiva biopsicosocial, que ahí hablamos de cómo esa conducta humana tiene dos grandes vertientes. Nosotros hacemos mucho hincapié en la vertiente biológica, donde tiene impacto la diversidad genética de la población, el desarrollo ontogenético, porque el impacto epigenético en el desarrollo de los circuitos neuronales tiene un impacto importante en la conducta. Obviamente que eso tiene relación con el ambiente en donde se desarrolla, que impacta sobre que la selección natural de algunos genes en algunas poblaciones. Y la otra gran vertiente de la conducta, que es la cultural, la social, que tiene, fíjense que si se comparan las flechas del impacto, tiene mucho más impacto la vertiente cultural por sobre la vertiente biológica. Nosotros vamos a atender a la vertiente biológica haciendo hincapié en algunos puntos de cómo tiene impacto el entorno social, por eso hablamos de lo biopsicosocial. O sea que cuando hablemos de esa respuesta que se evidencia a través de una conducta en el hombre, vamos a estar hablando tanto de lo biológico como de cómo lo cultural impacta en lo biológico al generar una conducta. Y ahí viene entonces lo que también en algún momento hemos hablado, que ustedes van a encontrar en los libros, hablando de conducta o de comportamiento. Entonces, de que siempre aparece la duda de si son sinónimos, si no son sinónimos, si se pueden diferenciar en algún aspecto, y hay sutiles diferencias en eso, en las definiciones propias de lo que es conducta y comportamiento. Fíjense que conducta hace referencia a las manifestaciones guiadas por estímulos, ya sean internos o externos. Por eso hablamos de teorías conductistas en algunas, por ejemplo, teorías de aprendizaje, enseñanza y aprendizaje. En cambio, el comportamiento hace más a la parte psico. Fíjense que habla del proceso continuo, que es expresión de la personalidad. O sea que ahí, cuando se habla de conducta, se habla de los procesos cerebrales. Cuando se habla de comportamiento, se hablan de los procesos de la mente. En esa sutil diferencia, cuando hablamos como procesos cerebrales, los que se generan en el basamento neuroanatómico puro, biológicamente, y cuando hablamos de comportamiento, ya hablamos más desde la teoría de la mente, lo que ahora estudian lo que se llama neurociencia cognitiva. Pero, como hablamos, fíjense que acá dice human behavior. Behavior, en inglés, es solamente behavior. O sea que para las personas de habla inglesa, conducta y comportamiento no tienen una diferenciación. Nosotros vamos a tomar ese concepto, los vamos a usar como sinónimos. Si bien hay que tener en cuenta que a veces en la literatura aparecen estas sutiles diferencias. Ahora, esto que hablamos de conducto-comportamiento, vamos a poder entonces definirla como todas las acciones, pues son actos motores
o falta de acto motor, porque el quedarse quieto también es una conducta, con que los animales, el hombre como animal, interactúan con el ambiente, con otros miembros de su especie y con organismos de otras especies. O sea que todos esos actos motores son considerados conductas. Y a su vez que las señales pueden ser, como lo definimos arriba, del medio externo o del medio interno, o ambas combinadas, y siempre tener en cuenta que la conducta es un efector de la homeostasis, que también es una pata que siempre se olvidan. Cuando hablamos de regulación de la temperatura corporal, pasa esto en el POA, escalofrío, bla, bla, y no fuiste a agarrar un pullover, o no prendiste el aire acondicionado si tenías calor. Eso es la conducta, es un efector de la homeostasis. Justamente, vamos a ver que esa información llega a circuitos de acciones motoras, uno toma la decisión de prender el aire acondicionado, de prender la calefacción, de ponerse un pullover, son una de las patas efectoras de la homeostasis. Entonces, siempre tenganlo en cuenta. Generalmente en los libros está como olvidado, pero es una importante pata de efectora de la homeostasis. ¿Y desde dónde podemos estudiarlo? Desde la sociobiología, en las cuestiones etológicas, en las expresiones de conductas, en las expresiones de las emociones, el aprendizaje, que sería una etología aplicada a los grandes simios, gregarios, donde sería que se estudian las conductas, los comportamientos sociales más básicos, y obviamente desde esto que hablamos recién de la neurociencia cognitiva, que es la parte más netamente biológica del procesamiento de la información, de cómo se generan esas conductas. Y justamente desde esa perspectiva biopsicosocial, fíjense que ahí tenemos lo biológico neto, del procesamiento básico neuronal de la información, lo psico, que sería el impacto, sobre todo a través de las relaciones sociales, y lo social, que también es estudiado a través del estudio de la etología y de la sociobiología. Con todos esos estudios, justamente cuando hablábamos en la unidad temática 1, que vimos cómo fue evolucionando el concepto de homeostasis, que empezó allá cuando se habló de medio interno, ¿sí? Y terminaron hablando de homeostasis en relación solo al medio interno, a mantener la composición, todos esos procesos que mantienen la composición del líquido que baña las células, o sea, del medio interno, evolucionará lo que se llama alostasis. ¿Por qué? Porque incluye todos estos procesos que tienen sitio principalmente en el cerebro. Y principalmente, si lo vemos de la teoría de la mente, hablamos de la psiquis. Entonces, por eso, alostasis, fíjense la definición, es el proceso por el cual el organismo responde constantemente, o sea, no es una toma de decisión, sino que se está respondiendo a los cambios físicos del medio externo físico, y acá que incluye social, porque tiene una visión biopsicosocial, y integra el sistema cognitivo, emocional, inmunológico, endocrino. Y interpreta y reinterpreta ese mundo o esas señales del mundo físico y social a través de la experiencia, y incluye que a su vez los cambios epigenéticos que se dan en la historia de vida del individuo. Por lo tanto, habla que toda esa historia de cada individuo permite justamente ajustar todas sus respuestas a los cambios del medio físico y del medio social con anticipación. Anticipación justamente a generar respuestas anticipatorias. Que también estuvimos hablando de respuestas anticipatorias, que ahora cuando veamos regulaciones vamos a hablar de muchas respuestas anticipatorias, pero la principal respuesta anticipatoria es la forma en que funciona el cerebro, que es el centro justamente de este concepto de alostasis, que se suma a lo netamente biológico que estudiamos en la unidad temática 1, que es la cronostasis, o sea, los ritmos biológicos que determinan evolutivamente
las señales internas de los ciclos luz-oscuridad que hay en cada célula y que se coordinan, ¿se acuerdan? A través de las células especiales de la retina, que terminan regulando la liberación de melatonina durante la noche, un montón de funciones biológicas. O sea que cada vez que hablemos de cualquier regulación en la unidad temática 12, tenemos que recordar sus ritmos biológicos, tenemos que recordar los aspectos de la alostasis, o sea, integrar los aspectos cognitivos que llevan a la respuesta efectora como conducta, inmunológicos, neuroendocrinos. Entonces ahí ya tienen las tres patas de cómo ir construyendo cada una de las respuestas de esas variables ante posibles cambios. Todo esto son diapositivas de la unidad temática 1 para recordarles que están todas relacionadas con la unidad temática 10, 11 y 12. Entonces, justamente la cronostasis, esos ritmos biológicos, forman parte de estas estrategias anticipatorias, pero en este caso están predefinidas evolutivamente, pues se acuerdan que evolutivamente se instalaron estos cambios a nivel genético, por eso son relojes biológicos de cada célula, y la función de la melatonina es justamente coordinar con el ciclo luz-oscuridad. Pero otra parte muy importante de este tipo de procesamiento de la información es el procesamiento predictivo del cerebro. Cómo el cerebro codifica la información sensorial de forma predictiva. Ahora, no es el mismo concepto que lo que hablábamos de ritmos biológicos, sino que es la forma en que el cerebro construye la información que está recibiendo. Por eso hablamos de un procesamiento de la información o codificación predictiva de la información. Un poquito lo habíamos mencionado, ahora lo vamos a desglosar un poco más porque nos está hablando específicamente de cómo vamos a encarar la unidad temática 10. Cómo vamos a estudiar el procesamiento de la información, sobre todo en esta unidad temática 10 que es procesamiento de la información, que viene del medio externo y del medio interno del hombre. Entonces, siempre tener en cuenta, ya dejar de tener en cuenta esta visión lineal, conductista, estímulo, que está, obviamente que está, el estímulo, el aferente, los centros de relevo, llega a la corteza, sino que hay que tener en cuenta que en la construcción cortical, justamente como proceso cortical, se van generando modelos probables de esas señales sensoriales que estamos recibiendo. Por lo tanto, en realidad, el cerebro está interpretando la información sensorial más rápido de lo que llega la información sensorial. Entonces, ¿por qué? Porque ya tiene una historia, ya tiene modelos formados, ya tiene modelos construidos. Por lo tanto, sería el típico ejemplo cuando ustedes comienzan a leer una palabra, lean las 3 primeras letras y ya saben cuál es la palabra, y cuando la vuelven a leer no es esa. Bueno, eso se llama error de predicción. El cerebro se anticipó por los modelos que tiene de todas las palabras que ustedes leen usualmente, que empiezan con esas 3 letras, y cuando vuelven a leer la palabra no es esa. Eso se llama justamente error de predicción, porque no siempre es asertivo el cerebro en ese procesamiento predictivo de la información. Por eso se dice que el cerebro construye inferencias, obviamente inferencias plausibles biológicamente. ¿Por qué? Porque las construye a partir de la experiencia que ha tenido el cerebro. Cuanto más experiencia cognitiva tiene el cerebro, más modelos predictivos se construyen y posiblemente más asertivo va a ser en ese procesamiento predictivo, lo que lo hace más rápido el procesamiento de la información sensorial. Por eso es una forma de anticipar y las respuestas, por eso hablamos de gestionar las respuestas emocionales, las respuestas motoras, la toma de decisión, porque es como que agiliza el proceso de construcción de las señales del mundo externo y también del mundo interno.
Por eso acá fíjense que les voy aclarando el concepto más básico, donde dice que se permite actuar, no solo reaccionar, porque generalmente cuando estudiamos neurociencias vemos el arco reflejo, y eso es una reacción, estímulo, respuesta. Y en realidad el cerebro hace que nosotros como individuos no actuamos somos solamente como estímulo-respuesta, sino que estamos interpretando el mundo externo e interno a partir de nuestra historia de vida y gestionando las respuestas con este procesamiento predictivo. Por eso hay que tener en cuenta 3 palabras básicas. Predicción, que sería esa representación de los eventos plausibles, o sea, posibles que ocurran, que esas predicciones o esos modelos predictivos, imagínense como circuitos neuronales reverberantes de información de construcciones previas. Se va a ver tantas como historias previas. Por eso son representación de eventos plausibles o posibles. Que permiten la anticipación, que sería que a nivel cognitivo, ¿sí?, se evalúa el impacto que tiene cada uno de esos modelos, ya sea sobre la emoción, sobre la respuesta motora, y en un nivel más lejos, por eso, que se haga una visión prospectiva, o sea, que uno se pueda imaginar en esa situación. O sea, son todos mecanismos del procesamiento predictivo del cerebro. Obviamente que todo depende de la historia personal. Por ejemplo, estos serían ejemplos. ¿Por qué son ejemplos? Generalmente son imágenes los que te ayudan, porque cuando se estudiaba el sistema visual y cómo se construía la imagen, no se podía interpretar realmente cómo era, sino hasta que se pudo ver que había una reconfiguración de las señales visuales que era propia de cada persona y que dependía de la historia de cada persona. Entonces, por eso se hacen muchos juegos con estas imágenes, ¿sí? Ese procesamiento predictivo, esos modelos posibles, es como que vos ves la imagen y se referencia inmediatamente, antes de terminar de asimilar y de reconstruir la imagen, el cerebro ve lo que puede, ve lo que tiene reconstruido. Entonces, ¿ustedes acá qué ven? A ver, ¿alguno se anima a decirme qué ve acá? Rostro. Hablen más fuerte que no veo, que no oigo, perdón. Una cara, un rostro. Cara, bien. ¿Y acá qué ven? Yo veo verduras, no sé. Verduras, ven una fuente, perfecto. Bien. ¿Ahora ven lo mismo? Fíjense que dependiendo, no todo el mundo veía una cara, que era justamente, porque es un ejemplo de un estudio norteamericano, pues se habla de nativo americano, sino que algunos, dependiendo de dónde vivían, de su experiencia previa, que veían un esquimal. Por lo tanto, la construcción de lo que se veía era distinto en cada persona, dependía de qué. Después, obviamente, cuando se vuelve a referenciar, ustedes ya siguen viendo el rostro, pero también aprenden a ver el esquimal. Eso habla de la construcción visual. Fue lo primero que se aplicó esta forma de procesamiento predictivo. Y en esto, que es una fuente de verduras, pero en realidad no es una fuente de verduras. En realidad el cuadro es este. ¿Qué ven así? ¿Un rostro? O sea, una Es un persona. rostro, exactamente, es un rostro. Entonces, si nunca habías visto a este pintor y cómo pintó muchísimos rostros con flores, verduras, frutas, lo que ves es decir, no, está dado vuelta, es una fuente con verduras. Pero si ya conoces y tenés el registro previo de que puede ser un rostro de ese pintor,
Entonces podés reinterpretar. Este sería el típico ejemplo de esa predicción, de cómo el cerebro le construye lo primero que tiene como modelo y que depende de la historia de cada individuo. Eso es lo que se habla de procesamiento predictivo, porque justamente, y habla de arriba hacia abajo, o sea que los procesos corticales están haciendo que la percepción visual dependa de los procesos corticales, de esa predicción, de ese procesamiento predictivo cortical. Y no solo se aplica eso, porque después que se empezó a estudiar esto, se aplicó. Lo vamos a ver en control motor, lo vamos a ver también muchísimo en lo que es emociones, lo que es respuesta de estrés, que este sería otro ejemplo de la experiencia previa. Fíjense cuál es la predicción de esta imagen visual de esta persona, que hay un perro detrás del árbol. Pero hay justamente lo que hablábamos, que es un error de predicción, y se genera una situación de estrés agudo. Imagínense que estos modelos que ven acá, ven fórmulas matemáticas, porque todo esto pasan a ser modelos matemáticos que estudian estas redes neuronales. Y nosotros lo traducimos a un lenguaje más fácil. ¿Y de qué hablamos? De que este error de predicción genera un aprendizaje, o sea, incorpora un nuevo modelo. Ahora ese nuevo modelo condiciona las nuevas lecturas. ¿Por qué? Porque ahora es plausible para él que eso, que antes siempre pensó que era un perro, pueda ser un oso. Por lo tanto, está determinando su conducta. ¿Se entiende el concepto? O sea, que no solamente ayuda a reconstruir la palabra que estamos leyendo o el cuadro que estamos viendo, sino que también este procesamiento predictivo está determinando conductas en el hombre. Justamente porque comenzamos a registrar otras respuestas posibles de esas señales del medio, que directamente impactan a nivel neuroendocrino, como por ejemplo es en la respuesta de estrés. En este caso, lo que vimos en ese modelo es esto, esa respuesta aguda a través de, principalmente, después veremos en estrés, el control autonómico, genera respuestas a nivel corporal que se observan como un comportamiento de huida, por ejemplo. Ahora, también hay que tener en cuenta que estos modelos, ¿sí?, generan y son parte de lo que conocemos como comportamiento voluntario. ¿Cómo definimos comportamiento voluntario? Que es lo que vamos a ver en la unidad temática 11. Sería el comportamiento dirigido a un objetivo. Pero ese comportamiento que se selecciona para tener una respuesta adecuada a ese objetivo es la selección de un montón de otros modelos previos que se generaron. O sea, fíjense que esta forma de procesamiento predictivo del cerebro se aplica a todos los tipos de procesamiento, de todo tipo de información sensorial, motora, emocional. Así que siempre tengamos en cuenta eso, que el cerebro, o sea que en el fondo respondemos en muchas veces de forma predictiva ante estímulos, porque interpretamos el estímulo acorde a los modelos previos que tenemos. Eso sería la forma en que el cerebro lee ese medio externo y que está condicionando. Por eso acá aparece en algunos papers aparece lo de profecía autocumplida, porque la respuesta del individuo a los estímulos depende de qué, mucho de sus experiencias previas. Y dependiendo de esas experiencias previas, por ejemplo, ese ejemplo que veíamos de que se le apareció el oso detrás del árbol, vieron que después, ¿qué pasaba? Cada vez que veía una figura, se imaginaba que era posible que apareciera un oso nuevamente. Por lo tanto, estaba condicionando todos sus comportamientos, ese procesamiento predictivo. Por eso habla de profecía autocumplida. Tiene que ver después muchísimo, cuando estudiemos estrés, de cómo uno puede manejar esos estímulos estresores
que tienen que ver con la historia previa. Y cuanto mayor y más amplios sean esos modelos que se van generando a través de la experiencia, obviamente más gama de procesamiento predictivo tiene el cerebro y más asertivo se vuelve en la lectura que hace del entorno, también la lectura que hace del propio cuerpo. O sea que no solamente ese procesamiento predictivo se hace del medio externo, sino también se hace en relación al medio interno. Cosa que vamos a ver cuando veamos nocicepción. Es muy importante cuando hablemos de dolor tener en cuenta ese procesamiento predictivo y de que cuanto más conozca ese paciente que van a tener ustedes o ustedes mismos las señales que le da su cuerpo, ¿sí? Ese procesamiento predictivo de esa información genera respuestas distintas, así nunca prestaron atención a las propias señales que tiene su cuerpo. Así que fíjense que no tenemos que dejar de ver toda la neurofisiología como solamente estímulo-respuesta, sino tener en cuenta que el cerebro está determinando mucho de esa respuesta que observamos. Y esa perspectiva que hablábamos del procesamiento, que tiene que ver con la información que viene del exterior y con la información que viene del interior del cuerpo. Hablamos de la exterocepción y de la interocepción. Y ahí entonces vamos a la definición básica de la función misma del sistema nervioso, que esta es la definición que aparece en el libro de Kandel, que fíjense que habla de que la función del sistema nervioso es recoger información del entorno y del medio interno, o sea, medio externo, medio interno, procesarla, reconstruirla. Fíjense que está en rojo, ¿por qué? Porque es lo que hemos estado hablando recién, ese procesamiento predictivo del cerebro es parte del procesamiento y reconstrucción de la información, tanto que proviene del medio interno como del medio externo. Y habla de integrarlas a programas ya instalados por la evolución genética o por el aprendizaje, que es lo que vamos a estudiar en la unidad temática que viene. Hablamos de programas motores, que ya hay circuitos instalados, que son los que vamos a ver como conductas innatas, y los circuitos que se generan a través del aprendizaje. Y usar información para guiar conductas en el entorno, que es lo último que definimos, ¿se acuerdan recién? Como que son las conductas voluntarias, cuando hay una expectativa de un resultado de una conducta. Entonces, esta definición de la función del sistema nervioso es la más completa, es sencilla y es completa. Lo que no expresa es cómo funciona. De ahí nuevamente, tener siempre en cuenta que una cosa es hablar de la función que tiene una estructura o un mensajero químico, con qué funciones se relaciona, y otra cosa es explicar cómo funciona. Obviamente que cuando explicamos cómo funciona, al explicar el proceso estamos explicando la función que tiene, pero al revés no. Podemos saber la función, pero posiblemente no vamos a poder explicar cómo funciona. Y lo que nosotros siempre le vamos a estar pidiendo en los exámenes es cómo funciona, qué procesos involucra. O sea que siempre tener en cuenta eso. Una cosa es la definición bonita de lo que es la función de una estructura, de un mensajero, de un sistema, y otra cosa es explicar su funcionamiento, o sea, cómo funciona, que esa es la pregunta que de cajón vamos a tener. Y justamente para poder explicar cómo funciona el sistema nervioso, comenzamos hablando del procesamiento y percepción de la información del medio externo y del medio interno. Esto sí ya es unidad temática 10, 10, 10. Vieron que fuimos como repasando algunos conceptos de la unidad temática 1, que son directamente vinculados, y esto ya es unidad temática 10 de cajón. ¿Alguna duda de lo que vimos hasta ahora? Lo que les voy a pedir es que para el próximo teórico repasen
bien neuroanatomía, porque vamos a empezar ya a hablar de las estructuras y las vamos a nombrar como ustedes ya las conocen. Así que por favor, repasen del libro de neuroanatomía, donde en el libro de neuroanatomía que tienen generalmente la estructura y digamos, un escrito de la función. Pero generalmente, bueno, algunos libros de neuroanatomía está un poquito explicado el proceso, pero no mucho del proceso. O sea que pueden del libro de neuroanatomía ubicarse, porque es importante que se ubiquen en la neuroanatomía para saber si esa información está íntimamente conectada, si está en otro extremo del cerebro. La ubicación espacial los ayuda mucho a interpretar los procesos y esto que hablamos de los circuitos neuronales que hacen a estos procesos. Entonces, lo primero que vamos a hacer ahora, cuando hablamos del procesamiento y percepción de la información del medio interno y externo, es ponernos de acuerdo en cada uno de estos términos. Interocepción, propriocepción, vicerocepción y esterocepción. Porque, como siempre digo, cada maestrito con su librito. Por eso es importante, porque en los distintos libros a veces aparecen interpretaciones distintas. Entonces, cuando hablamos de, fíjense acá que sería un modelo simplificado de lo que estuvimos un poquito hablando hasta recién y de las componentes, esto podríamos llamarlos subsistemas dentro de ese sistema nervioso, o si lo podemos recortar y llamar sistema, si hablamos de un sistema perceptivo, acá se incluiría todo lo que lleva a la construcción de esa percepción. Por eso hablamos de la definición de percepción. Fíjense que dice proceso cognitivo. O sea que, ¿se acuerdan cuando hablamos de propiedad emergente del hombre como individuo en esos niveles de organización? Que dijimos, propiedad emergente, cognición. Y definimos, ¿se acuerdan? Procesos corticales relacionados con el pensar. Se definen desde la teoría de la mente. Cuando hablamos, si decimos percepción es un proceso cognitivo, ya sabemos en qué lugar anatómico está ubicado. El proceso de percepción culmina en esas redes neuronales corticales porque es un proceso cognitivo. Por eso dice que a través del cual se construye, ¿sí?, la idea del medio interno, del medio externo, a partir de toda la información sensorial. Obviamente que tiene, fíjense, interacción con el sistema cognitivo como tal, que sería los sistemas y el sistema emocional, sistema límbico, procesos cognitivos que se dan en el lóbulo frontal, que interaccionan directamente con el sistema de respuesta, que vimos que podía ser vegetativo, endocrino, somático. Y todo eso se visualiza ¿en qué? En la ejecución del comportamiento, o sea, en el acto motor. Entonces, cuando hablamos del sistema perceptivo, definimos qué es percepción como proceso cognitivo. Ahora, ¿se acuerdan que dijimos vamos a definir cada uno de estos términos para que cuando hablemos de lo mismo? Y acá tenemos tres modelos distintos. Acá, ¿qué está remarcado? Lo que hace referencia a la percepción. Como interocepción, fíjense que habla de interocepción relacionado a toda la información que llega por aferencias internas. Y acá tenemos exterocepción, aferencias del mundo externo, y incorpora propiocepción. Acá que tenemos, relaciona también el mundo, que sería lo externo, con receptores heteroceptivos, donde se construye ese mundo externo, que sería la exterocepción, y habla de interoceptores y interocepción. Y acá, fíjense que involucra, es como que integra esa construcción del cuerpo, la construcción externa, ven que lo incluye y habla de una percepción combinada del cuerpo en el mundo, como que no las desglosa, no las tiene por separado, sino que las combina. O sea que ha ido modificándose el concepto
porque se ha ido volviendo más inclusivo a medida que se han ido estudiando los procesos. Por lo tanto, interocepción se habla de que es la representación del estado del organismo, del individuo como un todo. Si bien interoceptivo, sobre todo en muchos libros de anatomía, es sinónimo de visceral, o sea que se dice que es interoceptivo si proviene de una víscera, y después, bueno, hay que definir víscera, porque también cada libro define víscera de una forma distinta, pero bueno, ese concepto de interoceptivo ha entrado en desuso y entonces se ha ampliado, y la interocepción es una integración sensorial multimodal, o sea que no es de información que solo proviene de las vísceras, sino que también proviene de los exteroceptores, se integra con la información aprendida, con las emociones, y se termina construyendo la representación del cuerpo. Fíjense que habla de representación subjetiva, porque estamos hablando de que la interpretación es propia de cada individuo. Fíjense que entonces, en este modelo de interocepción, que es el concepto moderno de interocepción, fíjense que tiene aferencias que llegan ¿de dónde? De la corteza somatosensorial secundaria, ¿sí? ¿De dónde proviene información? ¿De dónde? De tejidos somáticos. De el área posterior de la ínsula, donde recibe información de aferencias homeostáticas. ¿A qué se llama aferencias homeostáticas? De quimioreceptores, de baroreceptores. También recibe información visual, vestibular, ¿sí? Por lo tanto, toda esa información se integra en la ínsula, que recibe a su vez información ¿de dónde? Cuando decimos se integra la información aprendida de emociones del sistema límbico. O sea que la información que llega a esta estructura insular sería la construcción, o sea, llegó a la corteza, pero se vuelve a integrar en la ínsula, y eso sería la construcción de esa representación del estado del organismo, que integra lo externo y lo interno. Esto lo vamos a ver bien cuando veamos dolor, por ejemplo. Y obviamente que esta interocepción está íntimamente vinculada, se nutre de las emociones y a su vez genera emociones. O sea que hay uno se da cuenta de, acá hay un circuito en esta ínsula, amígdala, hipotálamo, cíngulo anterior. Acá hay un circuito que tiene que ver con las emociones y con la interocepción. Por lo tanto, nosotros podemos representar a esta interocepción como esa sensación del estado del organismo, porque uno puede hacer consciente los latidos del corazón, justamente dolor visceral, pero uno se hace consciente ese dolor por más que provenga de las vísceras. O sea, es justamente esas cosas que quedaban en los grises, que no eran ni esteroceptivo, ni propioceptivo, ni visceroceptivo. ¿Por qué? Porque es la conjunción de toda esa información que hace al estado del cuerpo, a la construcción propia del estado de nuestro cuerpo, es lo que se llama actualmente interocepción. O sea que la información proviene de muchos tipos de receptores, por eso hablamos de integración sensorial multimodal. Y esos interoceptores que antes llamaba Sherrington, ¿se acuerdan acá? Que para él interoceptivo era sinónimo de información visceral. Ya esos interoceptores serían lo que actualmente se llaman visceroceptores, y también puede entonces haberse una viscerocepción, porque serían específicamente los receptores ubicados en las vísceras y que envían la información a esa ínsula. Obviamente que con un sentido amplio de vísceras, como toda la información que proviene de órganos intratoráxicos, abdominales, intrapélvicos, y ahí nos queda la duda, y la información que viene de los vasos, la información que viene de los quimioreceptores, o que directamente
señalizan receptores sensoriales cerebrales el estado del medio interno, ¿dónde quedan? En esto que clasificamos dónde quedan, porque no están en las vísceras. Y es más, son señales que se detectan por la circulación sanguínea, como los vasoreceptores, o a veces en la linfa algunos, y entonces en el líquido cefalorraquídeo. Por eso se habla en ese caso, sería esto, los quimiorreceptores que detectan los cambios de osmolaridad en el hipotálamo, no están en las vísceras, pero detectan importantes cambios en el medio interno. Bueno, ¿dónde quedaron ubicados? Acá, como receptores homeostáticos o receptores fisiológicos, que son algunos mecanorreceptores, como los vasoreceptores, los quimiorreceptores de oxígeno, de dióxido de carbono, esos estarían acá. Y fíjense, todos estos otros que están acá arriba, que incorporan nociceptores viscerales, pues del dolor visceral, ya sean en el corazón, el sistema respiratorio, gastrointestinal, intrapélvicos, todos actualmente se llaman visceroceptores y se pueden ubicar dentro de la viscerocepción. Obviamente que esa información a su vez se vuelve a integrar en la ínsula, reconstruyendo el estado del organismo en conexión con las emociones, en conexión con la información y genera la interocepción. Por lo tanto, entonces, tenemos esas categorías de percepción. Todo esto que termina en cepción justamente habla de esa construcción, entre comillas, de ese proceso cognitivo, de señales externas, por eso hablamos de estereocepción, de señales propias del organismo, de los músculos, tendones, propioceptivos, la propiocepción. Telecepción generalmente se habla de las señales que provienen remotamente, señales olfativas, gustativas, fotones. Viscerocepción, lo que estuvimos hablando, y entre todas ellas, esa multimodalidad que construye la interocepción. Ahora, si hablamos del sistema sensorial, cuando lo estudiamos desde la función del receptor, la vía aferente, los núcleos de relevo, que sería el sistema sensorial que ustedes estudiaron en anatomía, tenemos la división somática o somestésica, con sus dos modalidades, superficial y profunda. La superficial habla de la estereocepción, la profunda de la propiocepción. Después que tenemos los sentidos especiales, en esa telecepción, y la división vegetativa sensorial, que es la autónoma, que sería en parte relacionada con la viscerocepción. ¿Por qué decimos en parte? Porque tenemos receptores del dolor también. Entonces, esa división superestructurada del sistema sensorial a veces no se corresponde totalmente, va en paralelo, pero no se corresponde totalmente con las categorías de la construcción del medio externo, de la construcción del medio interno, porque muchas de ellas se solapan. Como cuando veamos nocicepción, vamos a ver cómo se solapan estas divisiones del sistema sensorial con las categorías de percepción. Y entonces, para ir avanzando un poquito más, estos procesos de los que hablamos, de cómo se procesa la información, que es totalmente objetiva, ya sea del medio interno, del medio externo, porque es un estímulo, por eso hablamos de la objetividad, es un estímulo, es una señal química, es una molécula, es una presión, por eso hablamos de objetividad, que sería el estímulo, a la subjetividad total, que sería la construcción, esa percepción, donde en esa construcción de la percepción tenemos que tener en cuenta el procesamiento predictivo del cerebro, porque la percepción se construye en la corteza. Por lo tanto, todo este recorrido de la información tiene distintos procesos a su vez. Ustedes en la anatomía estudiaron los nombres de las vías, ahora lo que vamos a estudiar son los procesos que se dan en cada una de estas etapas, en la transducción, en la transmisión, en la modulación y en la construcción de la percepción a nivel cortical.
Por eso hablamos que va desde algo objetivo a algo subjetivo, porque la construcción de esa percepción es individual, es propia de cada persona, depende de su historia, de su emoción, que sería lo mismo que decir del estímulo a la percepción. Por lo tanto, el primer paso de eso es decodificar la información que contiene cada estímulo sensorial, del tipo que sea una presión, sea dolor, sea calor, sea el tipo, tiene atributos que el sistema nervioso decodifica en esa transducción o a lo largo de ese recorrido hacia la corteza, que serían la modalidad, la intensidad del estímulo, si es de baja intensidad, la intensidad, la duración, pocos segundos, mucho tiempo, y la localización de dónde viene el estímulo. Esos serían atributos del estímulo que se decodifican en señales, se tienen que decodificar en potenciales de acción. O sea, todo eso se tiene que terminar decodificando en potenciales de acción. Eso sería, ¿sí? En realidad se decodifica del estímulo para codificarse en frecuencias de potenciales de acción o en codificación de cantidad de neuronas que son estimuladas. O sea, pasa al idioma del sistema nervioso. Y hace todo este recorrido en ese formato, que esto sería el recorrido que vamos a estudiar la clase que viene. Ese recorrido desde el receptor a la corteza sensorial y a la construcción de la percepción. Y vamos a ir comparando tres cosas. Vamos a ir comparando un estímulo táctil, un estímulo visceral y, por ejemplo, el vestibular, sistema vestibular. Vamos a ir comparando cómo se traduce la información, cómo son las vías, a dónde llegan, para que vayan construyendo esto que se va haciendo constantemente, sincrónicamente. Por lo tanto, vamos a ir en cada etapa comparando los procesos que se dan en esas cuatro grandes vertientes de la construcción del mundo exterior a través de algún esteroceptor, como puede ser típico corpúsculo de Pacini, algún visceroceptor y, por ejemplo, el vestibular o un propioceptor. Entonces, así tenemos bien que ustedes encuentren qué cosas tienen en común, qué cosas son específicas de cada una de las formas de codificar la información en cada vertiente sensorial. Creo que hasta aquí llegamos. Perfecto. Bien. Bueno, entonces, repasen, por favor, todo lo que tengan de neuroanatomía, que es súper importante para poder ir avanzando rápidamente. Como decimos, nosotros le vamos a hablar de la vía y no les vamos a decir el recorrido, si cruza, si no cruza, le decimos tal vía. Ya está. Cada uno agarra el libro de neuroanatomía y lo repasa. Nosotros vamos a hablar de los procesos que se dan en esas estructuras anatómicas, pero es importante que ustedes las puedan repasar. Así que, bueno, no, por ahora nada más. Celi, ¿cómo andas? ¿Querías darle algún mensaje a los chicos? Bien, bien. La presentación, para que vean que, bueno, es compleja esta parte, así que traten de ir avanzando, no dejen para el final del cursado toda la información porque se hace mucho. Y lo que les decía al principio, que justamente son prácticamente 4 unidades temáticas que tienen cosas de neurociencia y que generalmente cuando sorteamos los temas en el examen final, le salen 1 o 2 temas referidos al sistema nervioso. Es súper importante que puedan referenciar adecuadamente los procesos que se dan en el sistema nervioso, porque tienen vinculación con todo después. Bien. ¿Alguna duda de las cuestiones, ya sea de inscripciones, del tema que sea, que quieran sacarse la duda ahora?
Nosotros, bueno, el viernes no hay teórico, por eso dimos esta introducción ahora. Ujú. El lunes, no me acuerdo si hay teórico. Ah, el lunes tiene la Ya lo clase tengo con abierto Fede. acá. Espera. El lunes El hacemos... lunes, el TP del jueves, que es No, hay un feriado. recuperatorio el lunes. Por eso, Recuperatorio del TP virtual Fede. del jueves, feriado. Claro, que lo da Fede, creo. Lo da Fede, sí. Y después el viernes Al sería teórico. el teórico. Ujú. Exacto. Pero bueno, acuérdense que este miércoles hacemos el backup, el cuestionario a las 21:30. ¿Sí? Y después creo que nada más. Los que no se han anotado, anótense, que tienen hasta el viernes. Sí, sí. Cuando Ya. cierre ya no hay cambios. Ujú. Bien. Así que no, por ahora no. Y bueno, ya la semana que viene ya vamos a tener más estructurado los grupos, los temas que le Exacto. toca a cada grupo, como para que vayan juntándose, Claro. seleccionando la información, viendo cómo van a presentarlo. Les vamos a abrir una rejilla donde está toda la información de cómo tienen que presentar. Así tienen tiempo para ir, porque eso lo tienen que presentar y es una semana antes del parcial. Ujú. Profe, perdón, ¿puedes repetir qué día se va a habilitar eso? Que no escuché bien. La semana que viene. La semana que Algún viene. día de la semana que viene. Ah, buenísimo. Esta semana no, porque había mucha cosa ya, entre que es ¿Mm? corta la semana. Y tenían la inscripción al obligatorio, que es importante. Y tienen el backup, entonces no queríamos ponerle otra cosa así tan voluminosa Ujú. justo esta semana. Así que lo dejamos para la semana que viene. ¿Eh? Pero para comenzar la otra, ¿sí? Así que van a Ujú. llegar bien. Bueno, muy bien. Bueno, por ahora ya, entonces, los que se anotaron para el trabajo práctico optativo tienen el miércoles y si no mañana. Y el miércoles también tienen el encuentro con los chicos, así que Ujú. ya pueden ir avanzando en el sistema nervioso. Bueno, chicos, cuídense, nos Bien. vemos.